Bien, el tema que vamos a empezar ahora es un tema relativamente fácil, que es sobre las propiedades y el comportamiento de los gases, del sistema gaseoso. Bien, esta primera parte es intuitiva, es para observar las simulaciones y contestar y deducir las propiedades de los gases. Cuando hablamos de gases, nos acordamos de primer año, de los cambios de estado, y si se acuerdan de cómo estaban las partículas en cada estado, líquido, sólido y gaseoso. Cuando hablábamos del sistema gaseoso, decíamos que las partículas están en constante movimiento, es un estado físico en donde las partículas tienen la mayor velocidad. Otra cosa que tienen las partículas es que se mueven en línea recta, en zigzag, es decir, nunca dando vueltas así en forma circular, sino en zigzag. Chocan contra las paredes del recipiente. ¿Y qué más? Y esta teoría que explica cómo son los gases, consideran a los gases, a las moléculas de los gases, como partículas pequeñas. No les importa el tamaño, si son grandes o pequeñas, se comportan igual. Bueno, bien, vamos a ver algunas cositas sobre los gases. ¿Qué habíamos dicho en primer año si aumentábamos la temperatura? Vamos a aumentar la temperatura. Fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Si aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con el movimiento de las partículas? Se mueven con mayor rapidez. El calor es energía. El calor es energía calórica que te entrego, y esta se transforma en energía de movimiento, que se acuerdan que se llamaba energía, o se llama energía cinética. ¿Qué pasa si yo disminuyo la temperatura? Las partículas se mueven más lentamente porque tienen menos energía cinética. Bien, entonces la temperatura de un gas representa, si yo mido la temperatura de este gas, que vamos a trabajar con esos valores, mide o representa la energía cinética de las partículas. Cuanto mayor temperatura tenga el gas, mayor energía cinética tendrá el gas, y si el gas tiene menor energía cinética es porque la temperatura es baja. Bien, otro concepto importante es la presión de un gas. La temperatura entonces representa la velocidad. La presión de un gas. ¿Cómo se define la presión de un gas? La presión de un gas, con esta teoría, se define por el número de choques de las partículas contra las paredes del recipiente que contiene el gas. Repito, la presión de un gas representa el número de choques, la frecuencia de choques, la fuerza de choques de las partículas contra las paredes del recipiente. Cuanto más choques, más presión. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? A ver, observen. Ustedes me dicen, aumenta la energía cinética. ¿Y la presión? Aumenta, porque aumenta los choques. Al tener mayor energía cinética y este volumen no se mueve, es constante, entonces las partículas tienen menor espacio para moverse, entonces aumenta la presión. ¿Ven? Esto es si el volumen no lo modifico. ¿Qué pasa si disminuyo la presión? ¿Qué pasa con si disminuyo la temperatura? Si disminuyo la temperatura, los choques son menos, ¿ves que la cantidad de choque es menor? Por lo tanto, la presión disminuye. Todas estas cosas las tienen que deducir para los ejercicios teóricos de esta parte, de esta tarea, de esta clase. Bien, vamos a cambiar el volumen. Esto es como una jeringa, ¿no? Esto es un émbolo, se llama. Vamos a disminuir el volumen. Vamos a dejar la temperatura constante, ¿ven? Pero vamos a disminuir el volumen. Vamos a disminuir el volumen. Esto es como una jeringa, ¿no? Esto se llama émbolo.
Si yo disminuyo el volumen, ¿qué pasa con los choques contra las paredes? Al tener menor espacio para recorrer el volumen, los choques van a ser mayor. Aunque la energía cinética es la misma, la fuerza de choque es la misma, la cantidad de choques, la frecuencia de choque es mayor y la presión aumenta, porque tienen menor espacio. ¿Lo ven? Ahora yo voy a aumentar el volumen, lo aumento y tienen más espacios para recorrer. Fíjense que el gas va a ocupar todo el volumen que yo le doy. Entonces los choques van a disminuir. Al disminuir los choques contra las paredes, la presión va a disminuir. Es fácil, ¿no? Bien, vamos a volver a disminuir el volumen. Bien, ahora yo dejo constante la temperatura, es decir, las partículas se mueven con la misma velocidad. Dejo constante el volumen, no muevo el émbolo y le aumento la cantidad de partículas. ¿Qué pasará con la presión? Vamos a ver. Aumento la cantidad de partículas. Bueno, deduzcan, si hay mayor cantidad de partículas, aumenta la cantidad de choques. Al aumentar la cantidad de choques, la presión aumenta. Y si yo saco las partículas, si el gas pierde, lo saco, de alguna manera, ¿ven? Si yo empiezo a sacar las partículas del gas, la presión del gas disminuye. ¿Bien? Todo esto es fácil de entender. Entonces, lo que hay que entender es que si yo aumento la temperatura, las partículas se mueven con mayor velocidad y aumentan los choques, o sea, la presión. Si disminuyo la temperatura, las partículas se mueven menos y la presión disminuye. ¿Ven que los choques es menor? Si yo disminuyo el volumen, estoy disminuyendo el recorrido de las partículas. Uy, me quedó una sola. Acá están todas atrás. Y entonces tienen menor recorrido y aumenta los choques, ¿sí? Bueno, en este caso la temperatura la bajé mucho. Vamos a aumentar un poquito más la temperatura para que choque. Ahí. Bien. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen? La presión disminuye siempre y cuando no toque la temperatura. Bueno, esto es fácil de deducir. Les voy a dejar esta simulación, un link de esta simulación para que vayan a abrir la simulación y está todo lo que yo les expliqué. Fíjense, acá mide la presión, acá mide la temperatura, acá le damos calor o le sacamos calor. Recuerden que el frío, ¿se acuerdan? No existe, existe el calor. El frío es ausencia de calor. Bien, esta simulación es linda, así que se las voy a dar para que ustedes jueguen un poquito. Vamos, ahí ponen, ¿ven? Ahí ponen la cantidad de gas, de partículas que ustedes quieran. Y acá les mide la presión. La presión está en la atmósfera, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ven, acá la presión está aumentando. ¿Qué es la presión? Es el choque de partículas contra las paredes del recipiente, no entre ellas, sino contra las paredes. Cuanto más chocan las partículas contra las paredes del recipiente, mayor presión hay. Muy bien, ¿qué hacemos si le damos calor? Acá van y le dan calor. Miren la presión cómo va aumentando. 17, 19, 21. ¿Por qué aumenta la presión? Porque aumentan los choques. ¿Por qué aumentan los choques? Porque tienen mayor energía cinética o de movimiento. ¿Qué pasa si en frío? Miren, ¿ves? Acá el frío, fíjese cómo la presión va disminuyendo. ¿Está bien? Eso se entiende, ¿no? ¿Qué pasa si yo el volumen, a ver si esto me lo parece, ¿qué pasa si yo el volumen lo disminuyo? Fíjense cómo aumenta la presión. La presión aumenta porque tienen menor espacio para moverse. ¿Ves? 21. ¿Qué pasa si yo el volumen aumento el recorrido? Mira cómo bajó. Hasta 9, 8, 9. ¿Sí? ¿Está bien?
Esta es una simulación interesante para que ustedes vean el concepto de temperatura, movimiento de las partículas y presión. Que cómo aumenta o disminuye la presión de acuerdo si aumento la temperatura, la disminuyo, o si aumento o disminuyo el volumen. Bueno, otra cosa que da la simulación, que vamos a ver más adelante, es, vamos a poner constante el volumen, ¿sí? Vamos a poner un volumen constante, vamos a poner acá constante así, y se pone así, mantener constante, volumen constante. Ahí está. El volumen no va a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Estamos así? Bueno, vamos a darle temperatura. Fíjense la presión cómo aumenta. El volumen no cambia, es constante. Es una cacerola, un recipiente rígido, paredes rígidas, no es un globo. Es una pared rígida. Fíjense qué pasa con la presión. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué puede pasar? Entonces, es un volumen constante, un recipiente rígido, una cacerola, un recipiente. ¿Ves? Ahí llega un momento que el sistema explota. ¿De acuerdo? A ustedes les encanta esto que explota. Bueno, ¿cómo podemos, manteniendo el volumen constante, explotar el sistema? Aparte de aumentar la temperatura. ¿Qué otra manera se les ocurre? Saben ustedes que el sistema explota porque la presión es grande, ¿no? A ver, sin aumentar la temperatura, ¿cómo podríamos hacer que esto explote? Por ejemplo, poniéndole más partículas. A ver, miren cómo aumenta la presión, ¿ven? Al aumentar la cantidad de partículas, aumenta la frecuencia de choque y la presión aumenta. Bueno, en este caso todavía no explota. Si queremos, vamos a dar, le damos más partículas. ¿Ven? No es necesariamente que aumente la temperatura, sino aumentando la presión del gas, podemos hacer que esto explote. Todavía no explota. A ver. Bueno, vamos a darle más partículas. Parece que llegó al límite de partículas. Le vamos a poner las partículas rojas entonces. Ahí está. Ahí está. 2 partículas le damos. Ahí está por... A ver, vamos a dejar que se dispersen las partículas para que aumente la presión. Más. A ver si... Ahí está. Bien. Bueno, acá observamos entonces que la presión la podemos aumentar aumentando las partículas en un recipiente rígido o aumentando la temperatura. Bien, bueno, acá reinician todo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esta simulación ven cómo entonces los parámetros que después vamos a usar en fórmulas. Vamos a usar el volumen, vamos a usar la temperatura, la presión. ¿Bien? Bueno, muy bien. Ahora lo que hay que hacer son unos ejercicios teóricos que van a responder ustedes muy bien porque son muy inteligentes.